¿Qué tal, Pati? Vamos a partir hablando de un masivo operativo de la PDI. 11 detenidos relacionados con 2 secuestros, todo esto en Puente Alto. Nico Cruz nos cuenta los detalles. Nico, ¿qué tal? Hola Robert, hola Pati, ¿cómo están? Buenas tardes. Son 11 personas las detenidas, más de 20 domicilios los que se intervinieron en este operativo que tiene que ver con 2 secuestros puntualmente, pero que también logra en este caso incautar una gran cantidad de droga, armas, y todo esto tiene que ver con una organización criminal que se había dedicado a perpetrar estos delitos de secuestro, el primero de ellos en octubre del año 2024 y el último de estos hechos que hasta ahora se tiene noción en enero de este año, y en este último, donde incluso se habría solicitado a propósito de este secuestro la suma de 500 millones de pesos para la liberación de una de las víctimas. Los primeros antecedentes que se recopilan a propósito de esta indagatoria es cuando en el mes de octubre del 2024 se denuncia ante el Ministerio Público un delito de secuestro. De ahí en más comienza una investigación que tenía como foco de interés a una agrupación criminal que se dedica particularmente al tráfico de drogas y que en este caso también tenía que ver con otra organización que en este caso estarían en calidad de víctimas, o bien serían familiares que tienen vínculos con personas dedicadas también al mundo del narcotráfico. Pues bien, en enero de este año finalmente se recibe una segunda denuncia que tenía que ver también con un delito de secuestro que afectaría al círculo más cercano de un sujeto que está privado de libertad, quien cumple una condena por delitos precisamente de infracción a la ley 20.000, y que en ese sentido, en el mes de enero de este año, es cuando se le solicita a este sujeto pagar cerca de 500 millones de pesos por la liberación de quien sería su pareja y su hija. Estas 2 víctimas retenidas por esta otra organización criminal, quienes finalmente fueron capturados durante esta jornada gracias a este importante operativo liderado por la VIPE antisecuestros de la PDI, en coordinación, por supuesto, con el Ministerio Público, en este caso, todo un despliegue también a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios, quienes recibieron finalmente los antecedentes de este caso, lograron en este sentido tener las órdenes emitidas desde los juzgados de policía, y es como se logra hoy finalmente durante esta madrugada intervenir varios domicilios, particularmente la gran mayoría de ellos en el sector sur de la capital, en la comuna de Puente Alto, y donde se terminó por detener en este caso a 5 personas vinculadas directamente a los secuestros, otras 3 personas por órdenes vigentes de aprehensión y otras 3 personas también detenidas en flagrancia por la comisión de distintos delitos. Vamos a revisar declaraciones del jefe de la VIPE antisecuestros, quien da más detalles respecto de este operativo. Una investigación desarrollada por esta VIPE antisecuestro en conjunto con ECO Metropolitano respecto a 2 delitos de secuestro ocurridos, uno el año 2024 en octubre y el otro en enero de este año. Esta investigación arroja la identificación de 7 personas por su responsabilidad como autores de estos delitos. Son secuestros extorsivos, lo particular que en uno de ellos, el último de enero de este año, las víctimas, en este caso una persona que se encontraba privada de libertad, a quien secuestran a su pareja y a su hija, logra pagar la cantidad de 500 millones de pesos para la liberación de esta persona. Esta investigación avanza logrando la identificación de los autores, que son todos chilenos, ligados a distintas estructuras criminales del sector sur de la capital, y además se logra la incautación de diversa evidencia asociada a este delito. Se logra la detención de otras personas con órdenes de detención vigentes, además de flagrancias por tráfico de droga y entre otros delitos más. Nico, se habla entonces de 2 secuestros, uno ocurrido en octubre del año pasado y otro en enero. En estos secuestros estaría involucrada la misma banda, pero ¿tienen algo que ver las personas secuestradas entre sí? ¿Buscaban justamente hacerle daño a una persona puntual o son 2 casos completamente separados? Sí, parte de los antecedentes, Robert, hablarían que acá se trataría de 2 organizaciones dedicadas al negocio ilegal, por supuesto, del narcotráfico, quienes, para poder en ese sentido resolver sus problemas, entendemos que a modo de amedrentar también a la otra organización, habrían realizado una de ellas estos secuestros, el primero de ellos registrado en la comuna de La Pintana en el mes de octubre del año pasado, y el segundo de estos casos también ocurrido en enero de este año, pero en la comuna de Quilicura. Y es en este segundo caso donde puntualmente se tiene, en este caso retenida como víctimas, a la pareja
y a la hija de un sujeto que está cumpliendo condena por el delito de narcotráfico, y en este caso sería un sujeto perteneciente a una organización criminal a la cual también se le atribuyen otros hechos graves como homicidios, disparos injustificados en la vía pública, y que en este caso, más allá de que hayan sido una organización o personas con vínculos a diferentes delitos, en este caso estaban en calidad de víctima, y es por lo mismo que acá, independiente de estos hechos como antecedentes que ya se manejaban, se indaga esto, por supuesto, entendiendo que acá habrían delitos graves de secuestros extorsivos, donde se solicitaba una alta suma de dinero y donde, como hemos explicado en este caso, el último de ellos, donde incluso se solicitan cerca de 500 millones de pesos, suma que de hecho fue pagada por parte del círculo más cercano de este sujeto que estaría cumpliendo una condena dentro del centro penitenciario acá en la cárcel de Santiago. Y es también a propósito de estos antecedentes que se logra identificar a quienes habrían perpetrado estos secuestros, quienes habrían colaborado también con estos delitos, y también en segunda instancia, a propósito de estos operativos, es que también se logra recuperar en este caso importante evidencia que tiene que ver con los secuestros, pero también recordemos que acá estamos hablando de organizaciones que no solo se dedican a estos delitos gravísimos, sino que también al delito de tráfico de drogas, y en ese caso, como lo hemos visto también en otras ocasiones, converge el uso de armas de fuego, y por lo mismo acá también hay personas que fueron detenidas, por ejemplo, por portar y tener munición y armamento a su haber, así como también encontrarse droga en los más de 20 inmuebles que se fueron, en este caso, interviniendo durante esta jornada. Y por lo mismo acá tenemos personas detenidas que tienen que ver con los delitos de secuestro como tal, estos ocurridos en octubre del año pasado y también en enero de este año, pero también personas vinculadas a otros delitos como el tráfico de drogas, también infracción a la ley de armas por la tenencia de armamento y también por las municiones. Y aquí también tiene sentido con lo que explicábamos antes del perfil de estas organizaciones que, más allá de haber tenido esta participación en estos secuestros, son organizaciones que también se dedican, por ejemplo, entre otras cosas, a realizar en ese sentido algún control territorial a través de enfrentamientos, disparos injustificados en la vía pública, y también en este caso se investiga que este secuestro o estos secuestros, bien digo, tengan que ver también con una intención de esas características, tratar de ejercer un control territorial, y que en este caso habría otra organización que tiene más o menos el mismo tenor en términos de a lo que se dedican, cuál sería su actividad, y ese sería el trasfondo por ahora o lo que se está tratando de aclarar respecto de qué hay detrás de estos secuestros. Por ahora hay también personas que fueron detenidas en flagrancia. Estas personas pasaron a control de detención durante esta mañana, entendiendo que en el momento de los operativos se les pudo haber encontrado con droga o también con algún armamento. Hay otras 3 personas que tenían órdenes vigentes de aprehensión por otros delitos, personas que también en este caso fueron detenidas en este operativo, y 5 personas que podríamos decir fueron aquellos blancos de la investigación más relevante, debido a que son hasta ahora quienes se ha logrado determinar son las que tienen participación directa en los 2 delitos de secuestro, y que por lo mismo más detalles respecto de cómo habrían operado estos sujetos se van a entregar en el control de formalización, en el control de detención y formalización de cargos, bien digo, que va a ocurrir durante la tarde en el Centro de Justicia, y donde ahí también se entregarán antecedentes respecto de lo que fue la investigación como tal, lograr posicionar a estos sujetos en ambos secuestros, y además de eso también determinar lo que se pudo encontrar hoy en estos operativos, que también sin duda son antecedentes que se van a sumar a los ya recopilados, y que ahí vamos a tener un mayor detalle respecto de las imputaciones. Vamos a revisar qué ha señalado el fiscal jefe de ECO, quien lideró este operativo, Héctor Barros. Lo que estamos viendo hoy día efectivamente es una mutación del fenómeno nacional, en términos en que lo que se ha empezado a producir es una especie de imitación de las conductas que están teniendo las organizaciones transnacionales. Señalar en este caso que solamente es delincuencia nacional, son personas que viven en distintos lugares de la región metropolitana, especialmente en la zona sur de Santiago, pero que están vinculados en secuestros que están fuera de esta misma jurisdicción, y por eso está también a cargo del equipo contra el crimen organizado ECO, en conjunto con, en este caso, con la VIP de la Policía de Investigaciones. Y lo que hemos
hecho hoy día es dar cumplimiento a las órdenes de detención que han emanado de los distintos juzgados de garantía solicitadas por la Fiscalía y hemos logrado la detención de 5 personas que están vinculadas a este hecho con orden de detención, 3 personas que estaban con orden de detención por otras causas y 3 personas que están detenidas en situación de flagrancia. Claro, aquí también está en evidencia la relevancia de hacer la denuncia, que es lo que permitió que se pudiese desbaratar a estos grupos criminales. Y con estos 11 detenidos, porque serían al menos 11, Nicolás, los detenidos, ¿no? ¿Hay más involucrados que todavía se estén tratando de investigar y de detener, o ya con esto se cierra la cantidad de personas que están vinculadas a estos delitos? Sí, durante la mañana las autoridades, en este caso, tanto de la PDI como también del Ministerio Público, especificaron que si bien hasta ahora se logró capturar a personas que tienen directa relación con los 2 secuestros y que hay un saldo positivo también respecto a cantidad de detenidos, aún así no han descartado que se deba en este caso detener a otras personas, puesto que la investigación continúa. Por lo mismo acá no se descarta que puedan haber nuevas personas detenidas. No sabemos si con un vínculo directo a los secuestros o bien que hayan prestado alguna colaboración. Lo relevante también acá es lo que señalaba el fiscal recién, que lamentablemente estamos viendo un comportamiento de organizaciones criminales que antes no ocurría en nuestro país, si bien es un delito que hace tiempo las autoridades ya tienen noción de cómo investigarlos. Esta conducta donde una organización criminal finalmente secuestra a un miembro familiar que tiene vínculos con otra organización dedicada a los mismos delitos, es algo que para las autoridades se daba más con organizaciones criminales extranjeras, y es algo que en este caso el fiscal Barros también establecía. Lamentablemente pareciera ser una dinámica de la cual se están tomando finalmente para poder establecer esto mismo acá con organizaciones nacionales, digamos, puesto que esto lo hemos visto, pero con grupos criminales que vienen desde el extranjero, y eso es lo que también llama mucho la atención, pero también genera preocupación entre las autoridades, y es de esperar que esto no siga proliferando, más allá de que acá hubo también resultados positivos respecto de este operativo. Quedamos atentos de este caso, sobre todo también a lo que mencionábamos momentos atrás, la audiencia de control de detención y formalización de cargos que se llevará a cabo durante la tarde, donde se entregarán las imputaciones de aquellas personas vinculadas directamente a estos 2 secuestros ocurridos en los últimos meses, que tienen ya a personas detenidas. Vamos ahora a cambiar de información, y tiene que ver con una emergencia que finalmente derivó en un despliegue muy relevante y bastante importante por parte de bomberos. Esto ocurre en la comuna de Estación Central y tiene que ver con una micro, como ustedes ven en las imágenes, que estaba ardiendo en llamas durante esta mañana. Esto en la intersección de calle Embajador Quintana con Santa Petronila. Un poco antes de las 7 de la mañana, el conductor de esta micro se percata que por el espejo retrovisor él ve que salen desde la parte de abajo del bus unas llamas o unas chispas, y él atribuyó de inmediato que esto tenía que ver con algún desperfecto mecánico. De inmediato le notifica a los pasajeros, que en ese momento se hablaba de 5 a 6 personas a bordo de este bus. Ellos descienden rápidamente, el conductor para la marcha del vehículo y de inmediato, utilizando el extintor con el que cuentan varias de estas maquinarias, trata en este caso de combatir las llamas que ya se estaban propagando por la parte posterior del vehículo, y finalmente no tuvo efecto esta acción de este conductor, puesto que no funcionó como debía este extintor. De igual manera, los vecinos de este sector de Estación Central trataban de colaborar en la medida de lo posible hasta la oportuna llegada del personal de bomberos, quienes estuvieron bastantes minutos combatiendo las llamas, y en un momento donde incluso, a propósito de esta misma labor de combate de las llamas y la extinción de las mismas, se generó una carga calórica bastante relevante, lo que ocasionó por supuesto que se vieran en estas imágenes estas llamas de grandes magnitudes, pero también que hubiera afectación aparte de algunos vehículos que estaban en un costado, particularmente también un árbol, que es justamente un árbol que estaba alojado a un costado de donde queda estacionada esta micro, y que también cuando las llamas comenzaron a propagarse de manera bastante rápida, no solo se generó una gran columna de humo que se dejaba ver en distintos puntos de la comuna, sino que también estas llamas empezaron a ramificarse y también comenzó a prenderse parte de la estructura de este árbol, que afortunadamente no pasó a mayores, y ahí también había un riesgo inminente de que esto pudiera propagarse a las casas que estaban ahí cerca, considerando que este es un sector bastante residencial de la comuna. Les comentaba que también hubo afectación para otro
otros tipos de estructuras, en este caso un vehículo, un furgón de un vecino que estaba estacionado fuera de una casa, pero estaba prácticamente a unos pocos metros de donde se estaba combatiendo esta emergencia y que lamentablemente resultó con daños a propósito de lo que yo les comentaba, esta carga calórica que se generó respecto de esta emergencia, porque si bien este vehículo estaba a un par de metros, no fue alcanzado por las llamas, sí esta carga calórica generó por supuesto un impacto directo en este vehículo que terminó con daños en la parte delantera, el parachoque particularmente también se generó una explosión de un vidrio. Todo esto afortunadamente lejos de personas, más allá de que habían vecinos bastante pendientes a esa hora de la mañana de que esta emergencia no pasara a mayores, de que las llamas no llegaran, por ejemplo, a afectar a vecinos y que afortunadamente eso no ocurriera. Pudimos durante esta mañana conversar con el conductor de esta micro, quien nos comentó los momentos en que él se da cuenta de esta emergencia y que también finalmente logró de una forma ponerse a salvo. Revisemos esas declaraciones. Bueno, por el espejo retrovisor me di cuenta que estaba saliendo fuego. Me bajé con el extintor, pero el extintor no funcionó, lamentablemente no lo pude evitar. Ahí le dije a los pasajeros que el bus se estaba incendiando, se bajaron y se quemó entero. ¿El fuego en qué parte empezó? En la parte trasera del bus. 10 minutos del bus se demoró en prenderse entero. Se propagó rápido. Sí, es que el material es muy leve, de fibra de vidrio. Tiene latas por entre medio, pero el bus en la mayoría es leve el material, entonces se incendió. ¿Usted está bien, lo más importante? Sí, lo más bien, el único un rasguño en el dedo nomás, pero nada grave. Bueno, lo decía este conductor, nada grave afortunadamente, y que más allá de que él se dio cuenta de esta emergencia, las llamas se propagaron bastante rápido en esta micro del sistema red. Hay que estar, por supuesto, pendiente de la resolución de un proceso investigativo que ya lleva el equipo de peritos del Cuerpo de Bomberos de Santiago para, entre otras cosas, determinar la causa y origen de este incendio, pero también para ver en este caso lo que puedan hacer los seguros acá de la empresa involucrada, entendiendo que también hubo una afectación a terceros respecto de esta emergencia, así que quedamos atentos a esa información y también, por supuesto, lo que les detallábamos anteriormente, esta formalización que ocurrirá en la tarde con estos 5 detenidos a propósito del operativo de la PDI que les comentábamos anteriormente. Bien, Nico, muchas gracias. Gracias por todas estas informaciones. Ya en un ratito volvemos contigo. Gracias, Nicolás.